Cuando alguien desaparece es cosa seria. Se trata de que la vida entera de una persona puede o no llegar a su fin. Esto hace que todos los seres queridos busquen desesperadamente por el rastro del desaparecido en cuestión, siendo que muchas veces terminan un encuentro fatal. Muchas veces las últimas apariciones de las personas son captadas en fotos o por relatos, así que investigué para crear este iceberg. Los icebergs en mi canal constan de 3 niveles, desde lo más básico hasta lo más turbio, ya que no me apetece tener un video de 15 minutos contando cosas que ya conoces, aunque eso es inevitable en algunos casos. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a el iceberg de las personas desaparecidas. Lars Mittank. Lars nació el 9 de febrero de 1986 en Marne, una ciudad alemana. Mittank era descrito como un hombre convencional, con una novia, buena relación con todos, un trabajo normal en una central energética, seguidor del equipo Werder Bremen. Nada que pudiera alertar lo que sucedería luego del viaje que hizo con sus amigos a finales de junio de 2014 con rumbo al balneario Golden Sands en Bulgaria. Según estos, Lars comenzaba a actuar de manera extraña conforme transcurrían los días. Él tenía problemas con varios habitantes de allí, asegurando que eran por la enemistad de los equipos de fútbol. Pero el punto crítico fue cuando desapareció toda una noche poco tiempo antes de partir de nuevo a Alemania, y cuando volvió, lo hizo con un golpe que perforó su tímpano. Al día siguiente fue el doctor quien le recomendó pasar a cirujano lo más rápido posible, cosa que él descartó ya que quería la operación en su propio país, y entonces se le recomendó no viajar en avión y tomar antibióticos. Ese mismo día, también sería el vuelo de sus amigos de vuelta a Alemania, donde sus amigos partieron dejándole solo con la promesa de que estaría bien. Aquí empezó la travesía de Lars por, según él, no ser atrapado. A la espera de curarse y partir a su país, se alojó en un hotel barato, hotel que tenía la fama de ejercer como refugio de chicas nocturno. Esa misma noche, le comunicó a su madre por teléfono que había hombres que querían encontrarlo para golpearlo, y por esto le pidió que cancele sus cuentas de banco y los demás servicios. También aseguró que la llamada estaba siendo rastreada. Al otro día, Lars estaba listo para irse, pero su mamá lo convenció de que visite al médico del aeropuerto para más seguridad, cosa que él hizo. Según el médico, en medio del chequeo, entró un hombre con apariencia de obrero que asustó a Lars y lo hizo huir, y a poco más de 40 minutos de eso, las cámaras del aeropuerto lo captaron corriendo sin rumbo fijo, siendo su última aparición tras saltar una verja y perderse en el horizonte. Hay multitud de teorías que pueden ser desmentidas inmediatamente. Lo único cierto es que según sus allegados, ese no era el Lars de siempre, pero lo que haya sido de él a día de hoy es un completo misterio. Geraldine Largay. Cuando encuentren mi cuerpo, por favor, avisen a mi esposo y a mi hija. No importa cuándo haya pasado, será una gentileza de su parte. Con estas palabras, se despedía del mundo Geraldine Largay. Geraldine fue una enfermera retirada de 66 años que el 22 de julio de 2013 se separó de su grupo de excursión que compartía con su marido George y algunos amigos por los montes Apalaches en el estado de Maine. Tras este error, ella perdió por completo el rastro del grupo y pasó 26 días varada, tratando de dar señales para que la encuentren sin éxito a pesar del extenso operativo que se formó en su busca, y tomando bitácora de su lento deceso. Trató de enviar mensajes de texto hasta el fin de la batería de su teléfono. Fue allí cuando entendió que su destino estaba sellado. Ella anotó en su cuaderno que si la encontraban, le avisaran a su familia, ya que debían estar muy preocupados. Geraldine abandonó este mundo tras 26 días de hambruna y deshidratación, así como exposición a la naturaleza. En 2015, un guardabosque perteneciente a la Marina de los Estados Unidos se encontró con su carpa aplastada y una pila de huesos. También encontró viejas pertenencias y su diario que ponía en la tapa: George, léelo. Besos y abrazos. Resulta que Geraldine había escondido su tienda bajo grandes pinos que dificultaban la vista aérea, y estaba a tan solo media hora más de caminata a la civilización. Geraldine, de haber seguido su camino, podría haberse salvado. Harry Simran. Harry se encontraba de vacaciones junto con su esposa Emily Smith en México. Era un conocido instructor de yoga nacido en Brooklyn. Harry le dijo a su esposa la mañana del 26 de diciembre que saldría a dar un paseo. Un tiempo después le envió esta selfie con la leyenda "Mirándote", desde una colina que daba al hotel donde ellos estaban. Al rato de esto le mandó un mensaje anunciándole que estaba perdido. 4 días después fue encontrado su cuerpo con varias lesiones y una fatal en la cabeza, cosa que causó su deceso. Al parecer trató de escalar una montaña sin conocimientos y acabó cayendo. Tanto las autoridades mexicanas como norteamericanas intervinieron en su búsqueda, encontrándose con el dramático desenlace. Dan Wadick. Dan fue un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, veterano de guerra, ganador de una estrella de bronce y aficionado al senderismo. Durante un viaje por las montañas de Colorado, Dan se perdió durante 4 días, siendo encontrado al pie de un acantilado donde se presume cayó finalizando con su vida. Nathalie Valenzuela.
Nathalie, de 24 años en ese momento, formaba parte del crucero Norwegian Pearl. Cuando este estaba llegando al muelle Forster en Alaska, Nathalie saltó por la borda sin razón aparente. Se presume que se ahogó, pero su cuerpo no fue encontrado a día de hoy. Chicos Beaumont. Un caso que lleva 55 años de vigencia y cambió la sociedad australiana, instando a sus habitantes a cuidar mejor de sus niños. Estamos hablando del caso de los niños Beaumont. Los hermanos Jane, Arna y Grant desaparecieron el 26 de enero de 1966 en la playa de Glenelg, en Australia del Sur, en lo que es uno de los crímenes sin resolver más duraderos de la historia australiana. Ese mismo día, los chicos fueron vistos por última vez en Collie Reserve, de la mano de un hombre de unos 30 años, alto y rubio, hasta que no se supo nada más de ellos. De aquí no salieron más que teorías debido a la viralidad del caso. Varios supuestos testigos aseguran haber hablado con ellos, aunque sin desestimar la pista más importante, la descripción de este hombre. Esto tomó más importancia cuando la madre recordó que los niños le mencionaron que Jane tenía un novio de la playa. Ella, tomándolo como algo inofensivo, lo ignoró. También ese mismo día, los niños compraron comida que usualmente no consumían, y con dinero que sus padres no les habían dado. Se dice que el mismo día los niños se fueron con el hombre en torno al mediodía. Luego de esto fueron vistos por el cartel usual de la familia con rumbo a casa, pero este se confundió torpemente con los horarios, y este avistamiento quedó como inexacto. Pasarían varios meses hasta que una mujer denunciaría que el mismo día de la desaparición vio a los niños con un hombre en una casa abandonada de la cuadra. Dijo que Grant trató de escapar y desde entonces desaparecieron de allí. De nuevo sin noticias hasta pasados 2 años, cuando comenzaron a llegar cartas a la familia con la promesa de que los niños serían devueltos, pero sin resultado, y más adelante se confirmó que eran cartas de broma. Actualmente los padres de los niños están separados y asumieron que el paradero de sus hijos jamás saldría a la luz. Aún así, el gobierno australiano sostiene una recompensa de $1 millón para cualquier pista comprobable del caso. Gary Box. El 11 de septiembre de 2001 fue un antes y después para todos. Es de hecho una curiosidad que casi cualquier persona recuerda con exactitud qué estaba haciendo ese día. Con la multitud de caídos se encuentra Gary Box, un valiente bombero de 35 años que acudió al rescate junto con su escuadrón. Lamentablemente ni él ni sus restos pudieron ser recuperados. 9 años más tarde, el 11 de septiembre de 2009, su hermana Christine estaba visitando el tributo a los caídos de aquel fatídico día, cuando un empleado la condujo hasta una precaria foto con la leyenda que ponía Gary. Sin embargo, este no era él, era Brian Bilcher, un compañero de Gary. Sin embargo, esto le dio la idea a su padre de que podría haber una foto de su hijo por allí y que solo debía buscarla, cosa que hizo exhaustivamente sin resultados, hasta que el museo Memorial of 99 le hizo llegar una foto de esta vez, sí, su hijo Gary, corriendo por el Battery Tunnel en Brooklyn, rumbo al World Trade Center. Esta foto fue tomada por Eric Troyson, un empresario danés que se encontraba en el túnel cuando tomó la foto de Gary. El padre de Gary y Eric tuvieron una gran amistad después de eso y se conocieron en persona para que este pueda agradecerle el gesto de mostrarle la última aparición de su hijo como un héroe. Tara Grinstead. Tara nació el 14 de noviembre de 1974. Ella fue una reina de belleza y profesora de historia que desapareció sin dejar rastro en 2005 y declarada fallecida por ausencia en 2010. Su última actividad con vida fue una barbacoa a la que asistió el 21 de octubre de 2005. Días más tarde, al percatarse de su ausencia, sus compañeros de trabajo denunciaron su desaparición. Al revisar su apartamento, todo parecía intacto, aunque ni sus llaves ni su bolso estaban en el lugar. Años después, se relacionó su caso con el de Jennifer Kist, pero no hubo prueba suficiente para enlazarlos. Tras una extensa investigación, se dio con que Ryan Duke fue el culpable de la desaparición y deceso de Tara. Él habría sido su estudiante y ese día se metió a su casa para robar. Tara lo descubrió y él la eliminó quemando sus restos con la ayuda de Bo Dukes, quedando lo que podía presumirse impune. Actualmente Bo Dukes fue condenado a 25 años de prisión y Ryan está peleando el juicio. Nathalie Holloway. La vida comenzaba a sonreírle a Nathalie, una chica de Mississippi, hija de padres divorciados y ella a cargo de su madre. Acababa de graduarse con honores de la secundaria y ansiaba una beca para poder estudiar medicina en la Universidad de Alabama. Gracias a esto se les concedió un viaje de graduación para festejar sus logros a Aruba, en el Caribe, junto a 124 estudiantes también graduados, el 26 de mayo de 2005. La última noche del viaje, los estudiantes se tomaron la libertad para divertirse por la isla. En grupo con su compañera Jessica Cayola arribaron al pub Carlos St. Charles. Después de divertirse un rato, las chicas esperaban su transporte en la puerta del pub, cuando a Nathalie se le ocurrió ir a comprar comida. En este momento se cruzaría con Joran van der Sloot, un joven holandés, muy carismático y atractivo, que convenció a Nathalie de subirse a su coche con sus amigos. Al día siguiente, el grupo debía partir pero esperaban a Nathalie. Con el correr de las horas vino el estado de alarma y comenzó la búsqueda. Jessica ayudó mucho a la policía con su testimonio y se le avisó a Beth, la madre. Lamentablemente, el tiempo pasó y en 2007 el caso tuvo que ser cerrado por falta de pruebas, y no fue hasta 2008 que llegaría Patrick van der Em, quien en
busca de esclarecer lo sucedido, se ganó la confianza de Joren, y cuando estaban de reventón, Joren le dijo lo que pasó. Él llegó con Natalie al hotel, y cuando estaban a punto de tener relaciones, ella comenzó a convulsionar. Entonces, llamó a un amigo de su infancia quien la tiró en el mar unos kilómetros fuera de la isla, y le dijo que por el resto del tiempo actuó normal. Lamentablemente, este testimonio no sirvió en lo absoluto, ya que Joren se encontraba bajo efectos de sustancias ilegales cuando lo dijo, pero al menos se logró esclarecer lo que le pasó a la familia de Natalie, a pesar de que sus restos nunca fueron hallados. Joren fue detenido y condenado a 28 años de prisión en 2010, pero no por lo que pasó con Natalie, sino por acabar con la vida de Stephanie Flores, la hija de un conocido empresario peruano. Según Beth, está conforme de que Joren pague por al menos uno de sus crímenes. Cuando salga en 2038, otra denuncia le va a caer por extorsión y estafa por parte de la familia de Natalie. Jennifer Keyes. Jennifer nació en Orlando en 1981 y era la gerente de finanzas para esta empresa, la cual se me complica pronunciar el nombre. También era dueña de una casa de condominio en Orlando. El fin de semana antes de su desaparición, ella volvía de las vacaciones con su novio. El 23 de enero de 2006 se encontró su auto a pocos kilómetros de su casa y cámaras de seguridad mostraron a una persona no identificada alejándose del mismo. Lamentablemente, este hombre fue tapado por la reja de la calle justo al momento de la grabación. La tarde de ese 23 de enero fue una regular para su rutina. Ella salió del trabajo, llamó a sus familiares y novio, registrando la última llamada a las 22 horas. A la mañana siguiente, su novio se preocupó cuando no encontró sus mensajes en la mañana ni en el resto del día. Ella tampoco asistió a su trabajo. Con la incertidumbre, localizaron a sus padres, quienes revisaron la casa de Jennifer, encontrando que al parecer, ella se alistó para ir al trabajo en la mañana, pero nunca llegó. Sus padres y la policía de Orlando comenzaron un operativo para dar con ella, interrogando a todos los que hayan tenido contacto con Jennifer y también ofreciendo enormes recompensas por información, pero no hubo resultado. A día de hoy, lo único cercano a una pista es esta foto de alguien que usó su cacha y estuvo en su casa. Jennifer aún sigue siendo una persona buscada por las agencias gubernamentales, y aún no se ha dado con ella o sus restos. Hannah Grace. 25 de febrero de 1996 en Inglaterra. Nacía Hannah, que al momento de desaparecer tenía 18 años. El 13 de septiembre de 2014, Hannah alertó a sus amigos de que estaba perdida rumbo a una fiesta. Desde allí se le perdió el rastro. Sus restos fueron hallados 5 semanas después en una propiedad abandonada. Con la ayuda de testigos, se pudo concluir que Hannah fue abducida por Jesse Leroy Matthews Jr., una persona de interés de la policía, investigado por varios delitos graves. Matthew fue encontrado culpable del deceso de Hannah y condenado a cadena perpetua, y más adelante se le sumarían 3 perpetuas más por varios decesos que le fueron adjudicados. Madeleine McCann. Madeleine nació el 12 de mayo de 2003 en Inglaterra, hija mayor de Kate y Gary McCann y hermana mayor de 2 gemelos. Durante unas vacaciones en Portugal, Madeleine desapareció de su habitación en el centro turístico Praia de Luz en Algarve. En el penúltimo día de vacaciones, Madeleine regañó a sus padres acerca de que no los socorrieron cuando ella y su hermano lloraban en el cuarto, y también se encontró una mancha marrón en la ropa de dormir de la niña. Más adelante en la noche, sus padres cenaban con amigos y comprobaban de a ratos que los niños estuviesen bien. Según su madre, en torno a las 21:30 se encontró que Madeleine ya no estaba en el cuarto. Se notificó a la policía, se cerraron las fronteras del país y se desplegó un operativo de búsqueda sin resultados. Con el pasar de los años, se fueron registrando muchas supuestas apariciones de Madeleine por todo el mundo, pero todas concluían en nada. También sus padres fueron declarados sospechosos debido a que en su auto, perros especializados se encontraron sangre, fluidos y ADN de Madeleine, pero fue desestimado de la noche a la mañana. También surgió la operación Ranch, que difundía e investigaba testimonios y allanamientos. Por último, en 2020, se comenzó a investigar a un hombre alemán de 43 años con previos antecedentes relacionados con niños, que se cree se encontraba por la zona aquel día. Actualmente hay un documental en Netflix sobre el caso que está muy interesante. Alyssa Tourney. Ya hay un video sobre este caso en el canal, así que te lo dejaré arriba y resumiré. El caso de Alyssa tomó popularidad gracias a la incansable búsqueda de su hermana menor Sarah. Tras años de insistencia, se encontró culpable al padrastro de Alyssa por su deceso, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Louise y Charmian Faulkner. Louise y su hija de 2 años, Charmian, desaparecieron sin dejar rastro alguno el 26 de abril de 1980 en Australia. Louise, quien era amiga de una vecina de apartamento, asistió con su hija al cumpleaños del hijo de esta. Más adelante se subieron a una camioneta van blanca y nunca volvieron a ser vistas. Su amiga dijo que se iría con su novio, a quien describía como el padre de Charmian. Este hombre resultó ser George Sutherland, de 60 años, pero fue desvinculado del caso por falta de pruebas. A día de hoy, no se sabe qué sucedió con ellas. Ludovic Chambier.
Ludovic era un niño francés que a la edad de 6 años, el 17 de marzo de 1983, desapareció luego de que su padre lo mandase a él y a sus hermanos a comprar cigarrillos entre las 7 y 8 de la noche. Según sus hermanos, un hombre vestido de obrero les pidió ayuda para encontrar a su perro y se llevó a Ludovic de la mano. En 1985 se encontró un cuerpo de un niño en las cercanías de la zona, pero nunca pudo ser identificado. El caso ha estado abriendo y cerrando hasta 2015, desde donde permaneció abierto. Antoinette Cachedito. Antoinette nació el 25 de diciembre en Gallup, Nuevo México. Su historia es una de las más impactantes e inesperadas. Un cotidiano 6 de abril de 1986, alrededor de las 3 de la mañana, alguien golpeó la puerta de la casa donde vivía Antoinette con sus 2 hermanas y su madre. Al ser ella la mayor, preguntó quién era y le respondieron tío Joe. Antoinette abrió la puerta y ni bien había terminado de hacerlo, 2 hombres la tomaron por la fuerza mientras ella suplicaba que la dejasen ir y la ingresaron a una camioneta marrón. Esa fue la última vez que su familia la vio. Más temprano en la mañana, su mamá la fue a despertar para alistarla para sus clases bíblicas y se encontró que no estaba. Luego de preguntar a los vecinos, denunció su desaparición. Estos datos fueron aportados años después por su hermana menor Wendy, que fue testigo de todo, cosa que le trajo una vida conflictiva en su adolescencia y temprana adultez, de la que afortunadamente se ha podido recuperar y ahora es una persona estable. El misterio sobre este rapto permaneció cada vez más vivo. Un año después llegó una llamada al departamento de policía de Gallup. Se trataba de una voz femenina que aseguraba ser Antoinette, pero justo cuando iba a dar su ubicación, un hombre interrumpió la llamada gritándole y cortándola bruscamente. La madre creía que realmente era su hija, y en 1991 una pareja extraña llegó a un restaurante en Carson City, Nevada, con una chica exactamente igual a Antoinette. Ella se comportaba raro y tiraba las cosas de la mesa tratando de llamar la atención sin éxito. Cuando se fueron, la mesera encontró que en las servilletas había escrito pedidos de auxilio por parte de aquella chica. Se intentó involucrar al entonces esposo de la hermana de la madre, pero su familia se negó a aceptarlo como sospechoso. Antoinette podría haber sido víctima de trata de blancas o de algo peor, pero estos avistamientos confirman que estuvo con vida al menos 5 años luego de su rapto en deplorables condiciones. Lamentablemente, a día de hoy no hay novedad sobre su caso. Brian Shaffer. Brian nació el 25 de febrero de 1987 en Ohio. Él era un estudiante universitario de Columbus, hermano mayor de 2 y novio de Alexis Wagner. Se especulaba que Brian pediría su mano en matrimonio en un próximo viaje de vacaciones a Miami. Brian fue visto por última vez en el bar Ugly Tuna el 31 de marzo de 2006 mientras bebía con unos amigos. Él se separó del grupo, habló con 2 mujeres fuera del bar y volvió a entrar a este, pero no fue captada su última salida. Brian perdió contacto con todos e incluso el vuelo con su novia a Miami y ya no volvió a ser visto. Toda la familia creía que su amigo más cercano, Clint Florence, tenía algo que ver en esto o que al menos sabía dónde estaba Brian, pero nunca se pudo confirmar. Terminada la larga búsqueda sin éxito, el padre de Brian, Randy Shaffer, siguió con la búsqueda hasta su fallecimiento por causa de que una rama lo golpeó fuertemente impulsada por el viento. Al evento funerario llegó una postal que decía que era de Brian, pero se confirmó que fue una broma. Por otro lado, su novia Alex pasó mucho tiempo llamándolo para oír su voz en la contestadora. Un día, un error con la torre de comunicaciones hizo parecer que alguien contestaría, pero no estaba más lejos de la realidad. Actualmente, lo único que se sabe con certeza es que Brian salió del bar por otro sitio o quizá encubierto. Una teoría es que querría una nueva vida, pero era desmontada rápidamente. Él lidiaba con el fallecimiento de su madre meses atrás, así que también podría haberse quitado la vida por su pena, e incluso se planteó que podía haber sido víctima de Smiley Face, pero también fue descartado. A día de hoy, nada más se ha sabido de Brian, no de sus restos. Jerry Mayhem. Jerry Mayhem nació el 14 de agosto de 1976 en Pensilvania, producto de un abuso a la temprana edad de 15 años a Janice, su madre. Años después, un veterano de guerra se casaría con su madre, aceptando a Jerry y criándola como su hija. Ella era una niña muy querida y popular en la comunidad. Desapareció el 22 de febrero de 1985 con 8 años, cuando volvía a su casa de la escuela. Según el último testigo que la vio con vida, ella bajó del autobús y se despidió de sus amigas emprendiendo el camino a su casa. Mientras tanto, su padrastro iba a salir a alcanzarla cuando escuchó llegar el autobús, pero su madre le dijo que no lo haga, ya que era un buen día para caminar. Desde entonces, Jerry nunca volvió. Según la testigo, vio una camioneta extraña y llamativa por la zona. Luego se encontraron huellas de huida donde estaba esta. Mayhem fue la primera niña que se presentó masivamente como desaparecida en anuncios de "¿Me has visto?" enviados por correo a todo el estado. Actualmente, su madre espera que algún día ella pueda aparecer para dar un cierre a esta terrible historia. Lisa Au.
Lisa Au fue vista por última vez el 21 de enero de 1982 con 19 años en Kailua, Hawái. Ella salía de una cena con su hermana, cuñado y novio. Este último fue quien la avistó con vida por última vez. Él dijo que se despidieron y ella se marchó en su auto en una noche lluviosa, auto que fue encontrado en una ruta cercana sin rastros de Lisa. Se desplegó un operativo de búsqueda, pero mientras iban pasando los días, los ánimos de sus padres caían aún más, ya que de ser un secuestro ya habrían llamado, pero no había noticias de ningún tipo. Un testigo dijo que vio un auto hacerle señales con las luces para que pare, por lo que un policía o alguien simulando hacerlo tendría algo que ver. 10 días más tarde de su desaparición, se encontró el cuerpo de Lisa en estado de descomposición avanzada, pero no se pudo concluir un culpable hasta el día de hoy. Este es uno de los casos más populares y recordados de la historia de Hawái. Elisa Lam. Elisa Lam nació el 30 de abril de 1991 en Vancouver, Canadá. Su triste fama se debe a uno de los casos no resueltos más importantes y populares de la historia. Elisa era muy activa en sus redes sociales. En 2013, año de su desaparición y posterior deceso, también padecía de trastorno bipolar y depresión, los cuales trataba con medicamentos. Elisa se preocupaba de que sus problemas afectaran sus calificaciones, ya que se salteaba las clases como explicó en su blog. Siempre te atormenta la idea de que estás desperdiciando tu vida. Lam estaba de viaje recorriendo Los Ángeles cuando se hospedó en el Hotel Cecil, conocido por sus múltiples tragedias a lo largo de los años, el 31 de enero de 2013. Días después del comienzo de su excursión, Elisa dejó de contactar con sus padres. Ellos rápidamente denunciaron la desaparición de su hija y se comenzó a inspeccionar el hotel a medida que la búsqueda se extendía, incluso con panfletos de búsqueda por toda California, pero ella nunca apareció. El 1 de febrero, la cámara de un ascensor del hotel registró a Elisa con un comportamiento errático entrando y saliendo de un ascensor. Los movimientos de sus manos, así como su actitud paranoica, hacen pensar que estaba siendo acechada por alguien que no salió en cámara. Elisa fue hallada el 19 de febrero en estado de descomposición, sin su ropa puesta ya que esta flotaba en el agua. Su celular no fue encontrado en el área. Muchas preguntas surgieron de esto. ¿Cómo es que ella llegó hasta allí en primer lugar? ¿Cómo entró al tanque? Esa zona solo era accesible para personal del hotel. Todo esto no obtuvo respuesta aún. El deceso de Lam se adjudicó a sus problemas mentales y las últimas sustancias que consumió fueron asociadas a sus medicamentos de rutina junto con otros como ibuprofeno. Algo extraño es que luego de su deceso, su cuenta de Tumblr siguió publicando normalmente hasta junio de 2013 cuando se suponía que ella ya había fallecido. Abigail Williams y Liberty German. Estas dos amigas de 13 y 14 años respectivamente desaparecieron mientras daban un paseo por los senderos históricos en Delphi, Indiana, siendo encontradas fallecidas poco tiempo después en la zona en febrero de 2017. Las chicas eran mejores amigas desde la infancia y justo ese día no tenían escuela, así que aprovecharían el tiempo libre para salir. La hermana mayor de Liberty las dejó en el sendero y unas cuantas horas más tarde sus padres las pasaría a buscar. Cuando este llegó se encontró en que no aparecían en la zona pactada, entonces llamó a la familia para buscarlas y luego a la policía para comenzar un operativo de búsqueda oficial. Los cuerpos de las niñas fueron encontrados a 1 kilómetro de donde debían estar. Las autopsias nunca fueron reveladas, por lo que no se sabe si hubieron abusos o cuál fue la causa de su deceso. Ellas eran fans de los programas de detectives y crímenes. Por esto, grabaron videos cuando vieron que un hombre comenzaba a perseguirlas. Estos videos no se han lanzado al público jamás. Lo que sí, hay una captura del hombre que se supone las seguía. A día de hoy, no se ha encontrado culpable, aunque hubieron varios sospechosos. Anna y Olivia Zimmerman. Ana y Olivia Jimeno Zimmerman fueron secuestradas por su padre el 27 de abril de 2021, en lo que fue un secuestro altamente preparado. Tomás Jimeno preparó toda la escena. Días antes, se deshizo de sus pertenencias dejándoselas a sus amigos y a la mamá de las niñas le dejó una caja con la instrucción de que se habla a las 12 de la noche del mismo 27. Esta caja tenía dinero. Tomás acordó con Beatriz llevarlas a cenar con sus abuelos y devolverlas más adelante, pero en lugar de eso, fue visto en el puerto marina de Tenerife haciendo varios viajes con bolsas de deportes en su lancha. En torno de las 12:30, llamó a Beatriz y le dijo que ya no volvería a saber nada de sus hijas ni de él. 45 días después, se encontró 1000 metros bajo el fondo marino unos bolsos de deportes que guardaban los restos de Olivia, quien se determinó había fallecido por edema pulmonar, y aún no se encuentra ni a Ana ni a Tomás. Tomás, por su parte, se lo describe como un hombre muy posesivo y competitivo. Él no estaba de acuerdo con que la vida de su ex esposa continuara después de haberse separado de él. El caso es muy actual y aún se está a la espera de noticias. En fin, este es el final del video. Si te gustó, me encantaría que te suscribas para más contenido como este. Si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar en este mail o en la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR. Chao, belezas.